¿Qué hubiera pasado si Vegeta nacía con el pasado de Jiren y caía en Boku no Hero Academia parte 50? Mimosa. Oigan, no siento el ki de ese hombre y el de Tamioke tampoco. Fasa. ¿Qué? Maldita sea, tengo que ir. Lo decía mientras comenzaba a dar media vuelta. Ali. Espera, te acompañaré. Fasa. No, si hay más de esos sujetos Labor y Mimosa necesitarán protección y por eso estarás tú atento. Si vamos los dos dejaremos desprotegidos a ambos. Ali. Buen punto. Lo decía mientras se rascaba el cuello. Fasa. Si no regreso en 10 minutos, váyanse. Lo decía mientras comenzaba a correr hacia el campo de batalla. Luego de 3 minutos Fasa logró llegar al sitio mientras veía la escena sorprendida ya que su hermano acabó con ese sujeto. Fasa. Oye, no mueras o te juro que te golpearé. Lo decía empezando a cargarlo mientras que el chico comenzaba a reaccionar. Tamioke. Fasa. Lo decía débilmente. Tengo mucho sueño. Fasa. Sí, un último esfuerzo y vayamos con los demás y podrás dormir todo lo que quieras. Lo decía mientras ambos comenzaban a caminar apoyándose contra el otro. Yujiro. Basura, lo decía apretando los dientes. Esto dejó en shock a ambos mientras que Fasa tomaba su bate poniéndose en guardia. Tamioke. Él es. Lo decía en shock viendo a Yujiro. Yujiro. Te costó matar a esa basura sin poder, lo decía enojado, así jamás lograrás tener mi poder. Fasa. Tamioke lo conoces. Lo decía mientras ésta sentía como su cuerpo temblaba debido al aura que desprendía. Yujiro. ¿Y se hacen llamar mis hijos? No son más que basura. Fasa. Papá. Lo decía en shock mientras tragaba saliva. Tamioke. Apareció en el peor momento. Lo decía en el piso mientras veía algo borroso debido a que sobreesforzó sus ojos. Yujiro. Ahora recibirán mi entrenamiento, lo decía con una sonrisa mientras caminaba hacia ellos. Goultart. Tú eres mi padre, lo decía en shock viendo que Tamioke y Fasa estaban inconscientes mientras que el ogro no paraba de sonreír. Honestamente te iba a dejar en el olvido pero vi tu pelea en el festival y me llamaste la atención, lo decía con una gran sonrisa. Esto hizo que Goultart comenzara a temblar como loco debido a la presión del asunto. Maldita sea, este sujeto derrotó a Tamioke y a Fasa, ¿qué nos hará? Maldición, lo decía mientras tocaba su cuello tratando de romperlo. Garou. Oye idiota, así que quieres que te mate, no. Lo decía con una cara enojada. Esto hizo que Goultart se detuviera completamente. Es cierto, Garou lo derrotará, él es muy fuerte, ¿verdad? Esos eran los pensamientos del chico quien volvió a mirar hacia el frente. Yujiro. Jejeje, me gustaría ver que lo intentaras, lo decía dejando a Tamioke y Fasa en el piso mientras levantaba sus brazos. Garou. Es mucho pedir una tarde tranquila. Lo decía apretando los puños mientras se ponía en guardia, mientras que Goultart se sorprendía al ver cómo Garou empezaba a tener un cambio de color en el cabello de blanco a naranja. Yujiro. Jejeje, tu famosa transforma, no pudo terminar porque este recibió un puñetazo en la boca mientras agarraba de las costillas al ogro mientras lo lanzaba hacia una pequeña colina haciéndolo atravesar esta última. Yujiro. Bastar, lo decía furioso pero al abrir los ojos este recibió un puñado de tierra en los ojos haciendo que el ogro por la impresión tardara un segundo en recomponerse, segundo que Garou aprovechó agarrando del cabello al hombre mientras le daba una tormenta de patadas en la espalda mientras remataba con un puñetazo en la mejilla, mandando al hombre hacia 10 árboles gruesos, atravesándolos como si nada teniendo algunas marcas de sangre en el rostro. Goultart. Lo sabía, lo decía en su mente con una sonrisa viendo a Yujiro herido, Garou es el más poderoso, lo decía con una gran emoción en su mente. Así se vio como Yujiro furioso se ponía de pie, pero en menos de una milésima de segundo Garou le dio una patada en la cara mientras le hacía un corte usando la presión de la patada haciendo que el Hanma por segunda vez consecutiva cayera contra el piso. Goultart. Increíble, lo decía ya que solo podía ver cuando Yujiro caía al suelo, Garou era demasiado rápido. Así cuando Yujiro se quiso poner de pie otra vez recibió una patada en la cara haciendo que varias gotas de sangre salieran de su nariz mientras que el pelirrojo se ponía encima del ogro mientras comenzaba a darle una lluvia de golpes usando el estilo corriente destrozarrocas empezando a hacer que un radio de 600 kilómetros comenzara a temblar. Goultart. Siento tanta presión ahora mismo que siento que voy a morir aplastado, lo decía sudando frío y en su mente debido al aterrador poder de Garou. Yujiro. Se acabó esta mierda, lo decía mientras por puro instinto y reacción este agarraba la mano de Garou, pero para el shock del ogro Garou sin piedad metió sus dedos en sus ojos. Garou. ¿Pero qué?
lo decía en shock debido a que sus dedos no pudieron atravesarle los ojos. Así se vio como Yujiro trataba de golpearlo, pero el monstruo lo esquivó con relativa facilidad, mientras que el Hanma se tocaba la cara furioso ya que no podía ver bien. Garou. Eso te pasa por lo de antes. Lo decía mientras seguía en guardia. Creo que pulí de mejor manera esta transformación. Lo pensaba mientras soltaba un espeso jadeo. Así se vio como el ogro estaba de rodillas, mientras que Ghoultard, a pesar de no haber visto nada, sentía un profundo respeto y miedo hacia Garou, quien desapareció de la vista del ogro para atacarlo por la espalda, pero el hombre se quedó en shock ya que sintió un golpe en su estómago, viendo como Yujiro estaba furioso habiendo activado el Demon Back haciéndose 2 veces más poderoso. Garou trató de tomar distancia, pero este sintió como su brazo se rompía viendo como el ogro le había dado una potente patada en este. Garou. Mierda. Lo decía en su mente saliendo disparado contra unos árboles, pero antes de chocar contra estos Yujiro apareció enfrente del monstruo metiéndole un puñetazo en la boca mientras hacía que la cara de Garou se incrustara en el piso creando un gigantesco temblor que abarcó 1000 kilómetros haciendo temblar todo ese territorio mientras que Tamioke, Pan, Ghoultard y Fasa salían volando debido al gran poder que salió de ambos. Todo estaba pasando en cámara lenta, pareciendo que el tiempo se detuvo. Garou. Mi cuerpo no responde, voy a morir, nunca pensé que este bastardo fuera tan fuerte. Lo pensaba mientras comenzaba a cerrar poco a poco los ojos, mientras que se acercaba su final, pero este recordó las burlas de su infancia, la humillación que sufrió esa vez contra los héroes, y como la asociación de monstruos lo usó como si nada. Garou estaba tan furioso que su cuerpo se adaptó tomando otra forma. Yujiro. ¿Pero qué? Lo decía en shock. Garou. Bastardo idiota. Lo decía metiéndole un puñetazo en toda la cara provocando otro temblor de más de 1050 kilómetros. Steam. ¿Pero qué demonios es esto? Lo decía mientras estaba arrodillado debido a que el temblor lo hizo caer. Legoshi. Es peligroso estar cerca de los edificios, lo decía cayéndose otra vez. Labor. Otro temblor más, lo decía en shock. Retsu. Kakukayo, lo decía de forma seria. Kaku. Sí, el forzudo está peleando. Así se vio como Sak, Zenitsu y Yuso estaban mirando el piso sintiendo también el terremoto. Sak. ¿Qué le pasa al piso, Lo decía empezando a patearlo. Ghoultard. Garou, lo decía mientras seguía volando chocando contra una roca quedándose inconsciente. De un momento a otro Ghoultard despertó ya que le tiraron un balde de agua mientras tosía. Tamioke. Finalmente despiertas. Lo decía con varios vendajes en el cuerpo. Ghoultard. Demonios, mi cuello, mi cabeza, lo decía ya que sentía un dolor molesto, tengo náuseas. Tamioke. Vomita lejos de aquí quieres. Lo decía mientras que Ghoultard podía ver de mejor manera. ¿Qué pasó? No recuerdo nada. Tamioke. Nuestro padre nos va a entrenar a la fuerza, eso pasó. Lo decía mientras tomaba un poco de agua que había en el balde. Ghoultard. Nuestro padre, lo decía sorprendido pero sintió un fuerte dolor de cabeza al tratar de recordar, maldita sea, y Fasa, lo decía confundido. Tamioke solo levantó su mano apuntando hacia el frente mientras se veía como Fasa estaba tratando de atacar a Yujiro el cual tenía los ojos cerrados mientras le metía un fuerte puñetazo en el abdomen haciendo que la chica escupiera sangre traspasando 10 rocas de gran grosor y tamaño. Ghoultard. Fasa, lo decía algo preocupado. ¿En dónde demonios estamos? Lo decía poniéndose de pie. Tamioke. En un desierto, estamos en mediodía así que cúbrete en la roca o te dará un golpe de calor. Lo decía mientras tomaba otro poco de agua. Ghoultard. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Lo decía poniéndose en la sombra. Tamioke. 2 días, Yujiro casi te despierta a golpes pero Fasa te salvó, agradecele. Lo decía echándose agua en la cabeza. Ghoultard. Que Fasa me salvó, lo decía mientras se volvía a agarrar con fuerza la cabeza ya que le dolía demasiado. Yujiro. Maldita sea Fasa, deja de atacar a lo loco y céntrate en hacer una estrategia, lo decía con los ojos cerrados enojado. Mientras que Fasa se ponía de pie otra vez, mientras esta se movía mucho más rápido gracias al daño absorbido mientras trataba de golpear la cabeza de su padre. Pero al hacerlo Yujiro hizo un salto hacia atrás, pateando fuertemente la cabeza de la chica la cual enterró su cara contra la arena, respirando agitadamente debido a que le había dolido y casi se atraganta con la arena. Yujiro. Levántate ahora, lo decía seriamente. Ghoultard. Tenemos que ayudarla, lo decía mientras se tocaba la cabeza. Tamioke suspiró y dijo. Oye viejo, necesita descanso, el cuerpo no se hace fuerte solo entrenando, necesita descansar y comer bien. Lo decía de pie. Yujiro.
¿Y quién dijo semejante estupidez? Los Hanmas solo necesitamos entrenamiento. Tamioke. Error, nuestro abuelo Yuichiro era mucho más fuerte que tú, porque él cumplía con los requisitos del entrenamiento: comer bien, dormir bien y entrenar bien. Yujiro. Mocoso, lo decía apretando los dientes mientras se acercaba. Esto hizo que Goultart temblara un poco ya que el aura de su padre era aterradora. Tamioke. Solo diré esto: si me matas o me golpeas perderás a un tipo que podría darte la pelea de tu vida en un futuro, morirás de aburrimiento y eso tú lo sabes mejor que nadie, ¿verdad, Yujiro? Lo decía mirando seriamente al ogro, quien apretaba con fuerza los dientes. Eres muy astuto, mocoso, lo decía mientras ponía su mano en su hombro, en donde estaba la herida, apretándola un poco. Pero no te pases de listo o me voy a enojar, lo decía apretando con más fuerza el hombro, y Tamioke solo tragó saliva mientras seguía mirando al pelirrojo, el cual tomó a Fasa poniéndola en la sombra. Iré a entrenar, y no intenten escapar, si lo hacen me daré cuenta y les romperé las piernas, lo decía desapareciendo mientras que Tamioke se arrodillaba empezando a tocarse el hombro herido mientras lanzaba un quejido de dolor. Goultart. Tú estás loco, lo decía tragando saliva debido a que jamás había visto a su padre. Tamioke. Yujiro jamás fue bueno con sus palabras, será puro músculo pero no un idiota, sabe aceptar una buena teoría con argumentos. Lo decía aún arrodillado. Fasa solo estaba tosiendo mientras le sonreía a Goultart. ¿Estás bien, hermanito? Lo decía sonriendo. Goultart. Yo, lo decía mientras suspiraba apretando los puños. Gracias, lo decía aún con los ojos cerrados. Tamioke. Nuestra única opción es sobrevivir hasta que alguien llegue a salvarnos, esperaremos a que el sol baje e iremos a buscar algo para comer, incluso si son escorpiones o serpientes. En otro lado, Eto. Sigues jugando con esas cosas. Lo decía mientras se veía como Stun estaba programando un láser. Stun, te aconsejo que tomes distancia si no quieres morir, lo decía mientras seguía programando el rayo poniendo un diamante como prueba. Eto. ¿Y qué quieres hacer con eso? Lo decía confundida. Así el escarabajo se quedó en silencio terminando de programar el arma mientras este lanzaba un rayo haciendo que el diamante desapareciera. Eto. Qué bien inventaste la teletransportación. Stun, me ofende que creas que yo crearía algo tan inútil como eso, esto es un destructor de átomos y subátomos, lo decía mirando a la chica. Eto. En español, por favor. Lo decía mientras le daba una sonrisa. Stun suspiró y dijo, los átomos son pequeñas unidades que conforman todo, absolutamente todo, tú, yo, los humanos, los planetas hasta galaxias tienen átomos, por lógica pura si destruyo los átomos destruiré al ser también, es un arma muy peligrosa, el subátomo es incluso más pequeño que el propio átomo por lo que ese diamante no fue teletransportado, sino que todo rastro de su existencia fue destruido, lo decía mientras se veía que ni siquiera había quedado polvo. Eto. Eso suena muy peligroso, ¿con quién lo vas a usar? Lo decía sonriendo. Perdóneme señor, pero otra vez se pusieron a pelear. Stun, maldita sea, lo decía mientras tomaba a Eto sacándola del laboratorio yendo con ella a la zona del combate. Satoru. Maldito bastardo. Lo decía aplaudiendo logrando esquivar una embestida. Así se vio como los ghouls y algunos monstruos estaban apostando por quién ganaría. Satoru. Ya verás. Lo decía mientras le metía una patada en los testículos, pero el cavernícola furioso saltó hacia el hombre quien le metió un puñetazo en la mandíbula que no le hizo mucho efecto. Satoru. Bastardo. Lo decía mientras lo agarraba de la mandíbula debido a que estaba por comerlo. Así se escuchó un fuerte silbido que hizo que Pickle se agarrara las orejas. Stun, ¿qué pasó ahora? Lo decía dejando de silbar mientras caminaba hacia Pickle metiéndole un pedazo de metal eléctrico en la boca electrocutándolo por dentro dejándolo inconsciente. Satoru. Ese bastardo me quitó mi comida. Lo decía enojado. Stun, por esa estupidez me hiciste salir de mi laboratorio, lo decía furioso. Satoru. ¿Tienes algún problema, hombre monia? Lo decía serio. Stun solo suspiró mientras chasqueaba los dedos. Denle algo de comer a Pickle, saldremos ahora, lo decía mientras se iba a su laboratorio. Eto. Oh, qué bien, irás a pasear. Lo decía sonriendo. Stun. No, iré a ver a Yujiro, ese bastardo desapareció por 4 días y no quiero que haga una locura que nos delate, lo decía mientras estando ya en el laboratorio tacho con su marcador a Hubo, Silva y Zero, cazarrecompensas que murieron y no pudieron completar su misión, como sus otras 3 creaciones que también murieron incluyendo a Hisoka. Así se vio como un camello estaba caminando por el desierto mientras comía un poco de pasto tirado en el suelo. Pero fue atacado por Fasa quien le rompió el cuello matándolo al instante. Tamioke. Tengo otro.
lo decía mientras tenía en su espalda otro camello. Goultart. No pude encontrar camellos pero sí escorpiones y serpientes. Tamioke. Vamos al refugio y cocinemos, me estoy muriendo de hambre. Goultart. Pero ¿cómo le sacaremos el veneno a estas cosas? Lo decía teniendo una bolsa llena de serpientes y escorpiones. Fasa. Jejeje, no te lo dijimos, el veneno no les afecta a los Hanmas, nuestra familia siempre estuvo sana de salud así que no te preocupes. Lo decía sonriendo. Goultart. Soy inmune al veneno, ¿cómo es eso posible? Lo decía sorprendido. Tamioke. La sangre Hanma está maldita, escuché esta leyenda en el pasado en donde un Hanma hizo un pacto con el demonio en donde quería poder para conquistarlo todo, ser la criatura más fuerte, el demonio se lo dio a cambio de una maldición. Goultart. ¿Qué maldición? Lo decía curioso. Tamioke. Padre e hijo siempre tendrán una pelea a muerte y uno de los dos matará al otro, y los años de vida restantes del perdedor pasarán al ganador. Goultart. ¿Quieres decir que nosotros tendremos que matar a nuestro padre por la maldición? Fasa. Relájate, es solo el mito de nuestra familia y honestamente no creo mucho en las maldiciones. Lo decía mientras está usando su ki creó un cuchillo comenzando a pelar al camello. Tamioke. ¿En qué demonios pensaba el abuelo de Yuichiro al hacer ese trato? Lo decía en su mente mientras este se rascaba un poco la espalda que tenía la cara del demonio al igual que su padre. Anna. Goultart no aparece. Lo decía demasiado preocupada debido a que pasaron 3 días desde la última vez que lo vio. Sakaki. Maldita sea, lo decía con algunos vendajes mientras se rascaba la cabeza. Marcus. Según el informe de los demás grupos, 5 chicos desaparecieron al igual que un maestro quedando 8 heridos. Nezuko. Pero no dijeron que los lugares de entrenamiento eran súper secretos. Marcus. Así es, no tiene sentido que hayan podido encontrar las ubicaciones tan rápido, a no ser. Anna. A no ser. Lo decía preocupada. Nezu. Existe un traidor entre nosotros, lo decía con sus manos en la mesa, estando en una junta importante entre los maestros. Kaminari. Como en aquella vez con el traidor de la UA cuando éramos niños, lo decía seriamente. Nezu. Así es, pero ahora vuelve a pasar en el peor momento, 5 estudiantes desaparecieron al igual que un profesor, lo decía preocupado por la situación. Hiro. Estamos en una pésima situación, los niños no podrán hacerse fuertes si constantemente son atacados. Tokoyami. Tendremos que encontrar al traidor antes de que esto pase a mayores. Topo. Eso no será necesario, sé quién es el traidor. Lo decía con una sonrisa. Lida. Topo Orochi, lo decía sorprendido ya que no lo escuchó entrar. Topo. El traidor es Reiner. Lo decía como si nada. Esto dejó en silencio a toda la sala por unos segundos. Momo. ¿Qué te hace estar tan seguro de eso? Lo decía con sus manos en su barbilla mirando al hombre seriamente. Topo. Aparte del hecho de que el tipo de por sí es un titán, él me pidió llevarse a los 3 estudiantes, Eren, Kaneki y Shinichi para chequearlos, pero lo curioso es que este no dijo nada más sobre los demás estudiantes que estaban a mi tutela, porque quería llevarse a los 3 estudiantes con poderes iguales a los de las 3 razas, sin mencionar de que lo veía apurado, pareciendo querer salir del peligro, lo que digo es mucha especulación, pero al menos es algo. Lo decía sonriendo. Lida. Entonces quiere decir que, Reiner, Topo. Estoy seguro en un 70%, tengo unas cuantas dudas pero las pruebas que di son más que contundentes. Nezu. Gracias Topo Orochi, tu información es de gran ayuda, lo decía con una sonrisa mientras que el hombre, sonriendo solo asentía empezando a irse. Tokoyami enojado golpeó la mesa mientras cerraba los ojos. Reiner, ¿por qué nos haces esto? Lo decía enojado. Kaminari. Chicos, sé que está mal decir esto, pero no puedo evitar sentir algunas veces que nosotros somos los malos. Hiro. Kaminari, estamos en una guerra, seremos héroes pero nuestra prioridad son los civiles y el hecho de tener que protegerlos, no podemos preocuparnos por el enemigo. Denki. Pero, creí que la paz iba a ser la solución, lo decía recordando ese tratado de paz que iban a hacer. Hiro. Yo también lo creía posible, pero aunque se pudiera la gente tardaría en acostumbrarse, el gobierno tomaría medidas, comenzaría la discriminación y Japón podría llegar a tener un golpe de estado, sencillamente no se puede tener paz con ellos, terminaríamos causando un mal mayor. Lo decía cerrando un poco los ojos. Flashback.
El gobierno de Japón ha estado experimentando con tecnología no terrestre desde la invasión de aquel ser aterrador. Ustedes no tenían el derecho de hacer eso, debían de haber dado la nave a la ONU para que la investiguen, pero miren cómo terminaron. Ahora mismo el gobierno de Japón está tratando de arreglar esto, no se preocupen que poco a poco estamos tomando el control otra vez. Más le vale, señor gobernador, le recordamos que todas las potencias mundiales, sin importar si ustedes son el país más avanzado tecnológicamente, estamos dispuestos a bombardearlos de ser necesario, no podemos permitir que esas criaturas terminen dispersándose por todo el mundo, lo decía seriamente. Eso lo sé mejor que nadie, lo decía el presidente de Japón, quien estaba con la espalda en la pared mientras la reunión terminaba. Gamamori. Señor, traigo noticias, lo decía comenzando a entrar. Los ciudadanos están tratando de salir de Japón, pero los soldados y los héroes los están parando resguardando la frontera, lo decía suspirando un poco ya que eso era noticia de cada día. Gamamori. No, los ghouls, parásitos y titanes se rinden, lo decía seriamente. Esto hizo que el presidente se sorprendiera de golpe, mirando incrédulo a su guardaespaldas. Así Gamamori le mostró una conversación con 3 tipos de distintas razas. Mi jefe el búho quiere la paz con los humanos, queremos hablar con su jefe y acordar unas cuantas condiciones para que ambas partes vivamos iguales, no queremos más guerra sin sentido, sentimos que se derramó mucha sangre innecesaria por este conflicto por lo que nos rendimos y optamos por la paz. Gamamori. La forma de expresar de cada uno es diferente, pero una cosa es segura, mi señor, quieren paz, lo decía seriamente. Así el hombre solo suspiró mientras comenzaba a pensar en algo. Demonios, si lo acepto se armaría un alboroto con Japón y ni hablar con los demás países. Demonios, lo decía mientras cerraba un poco los ojos, diles que acepto hablar con su jefe. Gamamori. Entendido, mi señor, lo decía haciendo una reverencia. Así se vio como los 4 sujetos hablaban, el Búho, líder titán y jefe de los parásitos estaban hablando del acuerdo. Al final de la reunión todos quedaron de acuerdo con el trato de cada parte existiendo paz al final. Eto. Papá, iremos a una fiesta. Lo decía con una sonrisa. Así es, vamos a festejar de que todo salió bien y que ahora los humanos, ghouls, parásitos y titanes podremos vivir en armonía sin problemas. Lo lograste, cariño. Lo decía feliz besando su mejilla mientras que Eto sonreía feliz. Qué raro, parece que somos los primeros en llegar. Lo decía al ver como todas las mesas estaban bien puestas. Pero de un momento a otro todo el sitio estalló por completo. Así cuando el humo se disipó un poco, se pudo ver como el búho estaba protegiendo a su esposa y a su hija con su armadura. Bakugo. Jump, les dije que esos petardos no lo matarían, lo decía seriamente. ¿Pero qué significa esto? Lo decía seriamente. Acordamos que tendríamos paz, porque nos atacan. Pero Bakugo solo tronó los dedos mientras que otros héroes se preparaban para atacar. Maldita sea, me tienen rodeado, no podré pelear bien y menos si ellas están aquí. Lo pensaba mirando a su hija y esposa. Pero de la oscuridad un héroe fue asesinado por sorpresa, viéndose como los perros negros y los monos demoníacos estaban atacando. Ustedes. Lo decía con una pequeña sonrisa. Bakugo. Jump, estorbos, lo decía mientras le estallaba la cabeza a uno de los gorilas demonios. Tatara. Es hora de irnos ahora, lo decía mientras el jefe veía un auto blindado que estos usaron para llegar al lugar. Huya ahora mismo, nosotros ganaremos tiempo, lo decía mientras que ambos iban a atacar a Bakugo que era el peligro latente. Eto. No, espera, no. Lo decía llorando. Irimi. Jeje, me pone feliz que haya paz, te envidio porque podrás ir a una escuela y hacer amigos. Lo decía sonriendo. Enji. Jeje, vamos, no seas tan cruel, mi negocio de café triunfará y dejaré a todos los humanos, ghouls, titanes y parásitos satisfechos, lo decía con una sonrisa feliz de que finalmente haya paz. Eto. Por favor, detente. Lo decía llorando totalmente choqueada mientras veía como una inmensa explosión era tapada por el resto de la estructura en llamas, así se vio como las máscaras del mono demoníaco y el perro negro estaban rotas en el piso. Yoshimura. En serio lo lamento mucho, Irimi, Enji. Lo pensaba mientras los 3 entraban al auto, mientras que Eto rompía en llanto en el pecho de su madre, la cual trataba de consolarla. Tatara. Shirazu, ponte alerta, lo decía mirando al chico quien le dio un pulgar arriba, pero Tatara quedó en shock frenando de golpe el auto, empezando a retroceder debido a que habían soldados con lanzagranadas y armas de alto calibre. Así se vio como el auto era llenado de plomo, mientras que Tatara resistió fácilmente las balas usando su Kagune para que no le diera en una zona vital, pero un francotirador disparó dándole a alguien. Eto. Mamá.
lo decía en shock al ver que su madre murió por el disparo directo en la cabeza, haciendo que la niña gritara y llorara. Yoshimura. No. Lo decía en shock apretando los dientes, pero Tatara y los demás vieron como Bakugo estaba parado en medio de la carretera obstruyendo el paso. Shirazu. Maldito infeliz, lo decía con venas en la cara subiéndose en el techo del auto. Muérete, lo decía lanzando varios proyectiles a una gran velocidad, pero Bakugo solo lanzó una ráfaga de ataques destruyendo los misiles. Tatara. Lo voy a atropellar, sujétate, lo decía aumentando la velocidad. Shirazu. Maldito, maldito, maldito bastardo, lo decía furioso forzando su Kagune, te llevaré al infierno conmigo, lo decía mientras se arrancaba su Kagune lanzándolo hacia Bakugo en un intento desesperado por matarlo. Pero Bakugo solo sacó los seguros de sus granadas mientras tenía una cara enojada mientras gritaba. Explosión granada, lo decía mientras una tormenta de fuego cubría toda la carretera carbonizando y estallando el misil dejando en shock a Shirazu quien recibió el ataque de lleno siendo carbonizado. Así el número 2 dejó de atacar mientras saltaba impulsándose con sus explosiones mientras que el auto blindado perdía el control mientras este se estrellaba contra el bosque estando incendiado. Así se vio como Eto estaba un poco inconsciente debido al ataque, pero esta vio y escuchó con dificultad algo. Yoshimura. Vete con ella ahora mismo, yo los distraeré, protégela. Lo decía con su Kagune de armadura. Tatara. Tenga eso asegurado señor, lo decía mientras tomaba a Eto empezando a irse con la chica, no sin antes recibir un pequeño abrazo por parte de su padre antes de irse. Cuídate hija. Lo decía sonriendo. Así se vio como Eto despertaba de golpe mientras se tocaba un poco la cabeza. Otra vez esto. Lo decía con una pequeña sonrisa mientras se ponía de pie viendo cómo Stun estaba experimentando con algunas cosas. Me pregunto qué está haciendo ese tipo. Lo decía sonriendo. Luego de la explicación, se pudo ver cómo Stun estaba programando una computadora mientras comenzaba a hacer varios líquidos con tubos de ensayo. Eto. No dijiste que tenías que irte. Lo decía sonriendo. Stun. Estoy haciendo un plan, Japón es uno de los países con más contaminación en el mundo, infectar a los humanos no será difícil, pero necesito crear una cura para ustedes, de lo contrario todos nos enfermaremos, este virus aún no está terminado, pero ya es un arma de doble filo. En otro lado, Goultard y Tamioke estaban entrenando un poco. Tamioke. Vaya, así que pudiste controlar esa transformación parcialmente. Lo decía mirando el ki del chico. Goultard. Así es, me di cuenta que gracias al miedo a la muerte y a una gran ira puedo acceder a este poder, pero aún no lo controlo bien. Tamioke. Ya veo. Lo decía mientras se rascaba el cuello. Últimamente no paro de soñar con un mono gigante que destruye todo. Fasa. Sí que tienes sueños raros. Lo decía mientras esta usaba su camisa para ponerla en su cabeza protegiéndola un poco del calor. Pero los tres se sorprendieron al ver cómo Yujiro había llegado con una bolsa en mano. Yujiro. Se acabó el descanso, mocoso es hora de entrenar, lo decía mirando a Goultard del cual empezó a temblar debido al aura intimidante de su padre, deja de temblar maldito mocoso, eres una deshonra para el linaje Hanma, lo decía enojado haciendo que el chico retrocediera un poco, supongo que tendré que darte algo de motivación, lo decía abriendo la bolsa dejando confundido a los chicos. Así se vio como de la bolsa salía la cabeza decapitada de Garou mientras que Yujiro le estiraba las mejillas riéndose un poco. Esto dejó en un shock rotundo al pelinegro quien abrió los ojos como platos mientras que Tamioke y Fasa estaban igual. Yujiro. Hola Goultard no te preocupes, solo estoy un poco de cabeza, te quiero mucho, lo decía imitando la voz de Garou jugando con la cabeza decapitada de este mientras se reía. Goultard. Tú, lo decía con una sombra en sus ojos. Jeje para que dejes de ser tan idiota. Lo decía tirándole una manzana. Así no funciona el estilo de pelea, debes tener los dedos extendidos, nada mal para un mocoso. Lo decía golpeando suavemente su cabeza, esos recuerdos comenzaban a quemarse por completo. Yujiro. Así es, yo asesiné a este debilucho, lo decía con una sonrisa comenzando a reírse como si se tratara de lo más gracioso. Así se vio como los puños del chico comenzaban a gotear sangre debido a que los apretaba con demasiada fuerza mientras que sus venas se empezaban a hinchar. Yujiro. Lo decía con furia mientras tenía un cabello de color rubio. Until I can no longer see, I'm out between the surface and me, facing uncertainty. My eyes reflect the flaws my face still fails to cover up.